El día de hoy vamos a comenzar con la clase de Ciencia de los Materiales, la semana número 7. Nuestro tema es movimientos de los átomos en los materiales. El objetivo de la clase es comprender los movimientos de los átomos a través de los materiales. Los átomos, como conocerán, es la partícula más pequeña que nosotros conocemos. Comencemos. ¿Qué es la difusión? La difusión es un fenómeno que transporta por movimiento atómico, es decir, el movimiento de átomos o moléculas en el ambiente. En otras palabras, la difusión es el movimiento de átomos o de moléculas, simple. Tenemos dos tipos a los que podemos tener en movimientos: los líquidos y gaseosos y los sólidos. Los líquidos y gaseosos, el movimiento o la difusión es mucho más rápida y los sólidos es más lenta. Como nos podemos dar cuenta en las imágenes, los líquidos y gaseosos, como les decía anteriormente, son movimientos rápidos. Si nos ponemos en una escala, tenemos que el movimiento gaseoso es mucho más rápido que el líquido y el líquido es mucho más rápido que el sólido. Por lo tanto, tenemos que son gaseosos, líquidos y sólidos. Sí, vamos a hablar de velocidad en el movimiento, es decir, en la difusión. La difusión la podemos clasificar en autodifusión y la interdifusión o difusión de impurezas. ¿Qué es la autodifusión? La autodifusión es el movimiento de partículas del mismo material en una determinada área. Como nos podemos dar cuenta acá, el sólido, como les explicaba anteriormente, es un elemento que se mueve lento. El líquido es intermedio y el gaseoso es mucho más rápido. Es decir, que la autodifusión es el movimiento de las partículas de una misma materia en una determinada área. Mientras que la interdifusión o difusión de impurezas, ¿qué quiere decir? Es la mezcla de materiales o de insumos que nosotros vamos a poder hacer. La interdifusión, como vemos acá, tenemos de un lado las partículas celestes y del otro lado las partículas rojas. En la de interdifusión quiere decir que son la mezcla homogénea de ambas partículas. El cobre, que es Q, con el nitrato vamos a hacer la unión. Esa unión tiene que ser homogénea y cuando sea homogénea va a ser el fin de la interdifusión o la de difusión de impurezas. He ahí por qué se dice el nombre de difusión de impurezas, porque se tiene que crear una mezcla homogénea. Los mecanismos de difusión en sólidos. Vamos a verlos a continuación. ¿Qué es la difusión por vacantes? Vacantes, así. ¿Qué es una vacante? Algo que hace falta, algo que no está en su lugar, algo que yo tengo vacío. Entonces leamos. El intercambio de un átomo de una posición reticular normal a una vacancia o lugar reticular vecino vacío. Si se pueden dar cuenta acá, tenemos que del lado anaranjado está totalmente llena la fila 2, mientras que en el lado negro hace falta una. Lo que se hace, que es la difusión por vacantes, es de que la esquina anaranjada se pasa al lado derecho, es decir, que se mueve a la vacancia que yo tengo más cercana. Por lo tanto, después se van a seguir moviendo. El aumento en el tiempo que se transcurre esto es a lo que se le llama la difusión, la que estábamos hablando anteriormente, que es la interdifusión. Acá vemos cada paso, mientras acá vemos cómo está ya una interdifusión completa. La difusión intersticial. ¿Qué quiere decir esto? Son los átomos que van desde una posición intersticial a otra vecina desocupada. Normalmente esto aparece cuando son átomos de líquidos, donde
si nos damos cuenta acá, tienen espacios vacantes, pero no son vacantes grandes, sino que son entre los átomos. Por ejemplo, yo tengo este átomo y este átomo acá. Este pedazo de aquí es el que se llama interstical. Esto de aquí se puede mover a estas partes de acá, como vemos en la imagen. Ahora bien, vamos a aclarar unos conceptos para poder pasar directamente a las leyes de Fick. El flujo de difusión, ¿qué es? O la velocidad de difusión. Es como los átomos que atraviesan una determinada superficie a una unidad de tiempo. Es decir, la velocidad como los átomos van a moverse a través de la superficie. Esta es nuestra fórmula que tenemos, el flujo de difusión, que está expresado en kilogramos sobre metros cuadrados sobre segundos o átomos sobre metros cuadrados sobre segundos. La masa normalmente está expresada en kilogramos o en átomos, el área de difusión en metros cuadrados y el tiempo de difusión que es en segundos. Si consideramos la forma diferencial para esta, quedaría que es la inversa, el flujo de difusión, que es J, es igual a la inversa del área por el diferencial de la masa por el tiempo. La primera ley de Fick. ¿Qué nos dice la primera ley de Fick? Es el flujo siempre se va a mantener en lo que en los átomos nos trasladamos. El gradiente de concentración, que es dx sobre dc sobre dx, conocido y es invariable con el tiempo. Para la primera ley de Fick, entonces tenemos que el flujo de difusión es constante, que es la J, y que el gradiente de concentración, que sería dc sobre dx, también es constante y conocido y es invariable en el tiempo. El flujo de difusión es una proporcional de gradiente de concentración de la sustancia que difunde y el coeficiente D, que es una propiedad de la materia y de la temperatura. Es decir, que nosotros vamos a tener ya directamente dos datos que vamos a saber. Ahora, la segunda ley de Fick. En la segunda ley de Fick, a diferencia de la primera, es que el flujo de difusión no es constante ni tampoco el gradiente de concentración. Estos varían con el tiempo, es decir, que son ascendentes, no son lineales, generando así una acumulación de agotamiento de las sustancias difusivas. Podemos observar acá que nuestra fórmula es un poco más complicada, que tenemos dc sobre dt, que es igual al gradiente de x al cuadrado sobre c sobre dx al cuadrado. Simplificando y aplicando límites, queda de la siguiente forma: cx menos c sub 0 partido cs menos c sub 0, que es igual a 1 menos la función de error de x partido de la raíz cuadrada de d y t. Ahora bien, vamos a analizar un poquito las preguntas. Como entenderán, esta clase es un poco más teórica, así que nosotros les puedo dejar también, mandar, ustedes en YouTube pueden entrar y buscar cada una de las datos que yo les acabo de dar para que puedan aprender un poco más y poder conocer un poquito más sobre las leyes de Fick y lo que son las autodifusiones y difusiones. Nuestra primera pregunta es: la primera ley de Fick consiste y estudia la difusión estacionaria y por lo tanto se mantiene. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que algo va a ser constante y nuestras respuestas o posibles respuestas son: flujo de difusión y gradiente permanecen constantes. La respuesta 2, flujo de difusión varía y el gradiente permanece constante. Y la respuesta 3, el flujo de difusión y gradiente no son constantes. Para la segunda pregunta tenemos que la difusión por vacantes consiste en: respuesta 1,
Fenómeno de transporte de movimiento atómico, que es decir, el movimiento de átomos o moléculas. Respuesta 2. Intercambio de un átomo a una posición reticular normal o a una vacancia o lugar reticular vecino. Y respuesta 3. Átomos que van desde una posición intersticial a otra vecina desocupada. Y nuestra tercera pregunta es, la segunda ley de Fick consiste en estudiar la difusión no estacionaria. Y por lo tanto, ¿esto qué significa? Respuesta 1, que el flujo de difusión y gradiente permanecen constantes. Respuesta 2, flujo de difusión varía y gradiente permanecen constantes. El flujo de difusión y gradiente permanecen no constantes. Por favor, resolvamos a continuación y ahorita les doy las respuestas correctas. Para la primera, que era la primera ley de Fick, en qué consiste o qué es lo que mantiene constante, es correcta la respuesta número 1, que es el flujo de difusión y el gradiente van a permanecer constantes. Para la 2, la difusión por vacantes consiste en, ¿se recuerdan que eso era cuando un átomo se mueve a otro que está vacante? Por lo tanto es el fenómeno de transporte de movimiento atómico, que es decir, el movimiento de átomos o moléculas. Y la tercera sería la segunda ley de Fick, consiste en estudiar los sólidos no estacionarios y por lo tanto esto quiere decir que el flujo y el gradiente no se mantienen constantes. Nuestra respuesta correcta es la 3. De antemano, muchas gracias por su atención. Espero verlo la próxima semana.